Me habían comentado que los Warren eran una pareja muy conocida por sus expedientes e investigaciones, pero nunca creí que tuvieran un pasado tan oscuro. Hoy vamos a investigar un poco de este expediente, donde podremos descubrir historias que desafían toda lógica y razón. Ed y Lorraine Warren. Dos nombres que resuenan en el mundo del ocultismo y lo paranormal. Ed, un demonólogo autoproclamado; Lorraine, una médium psíquica con la capacidad de percibir presencias que otros no veían. Juntos, formaron una de las parejas más controversiales y enigmáticas en la historia de la investigación paranormal. Durante décadas, viajaron por Estados Unidos investigando casas embrujadas, exorcismos y fenómenos que desafiaban toda explicación. Documentaron cada caso, cada objeto, cada encuentro con lo inexplicable. Y entre todos esos casos, uno destaca por encima de los demás: Annabelle. Y bueno, si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte y dejarme un comentario para ayudarme y darme a entender si te gustó. Así que suscríbete, activa la campanita y acompáñame. También me gustaría pedir una disculpa por lo ausente que estuve en el canal. Pero sin más, yo soy Ferx, y esto apenas comienza. Annabelle, la muñeca poseída. Annabelle. No la versión de películas de terror, hablo de la muñeca de trapo que, según los Warren, no era un simple juguete, sino un conducto para algo mucho más oscuro. En 1970, una joven enfermera llamada Donna recibió esta muñeca como regalo de cumpleaños. Al principio, todo parecía normal. La muñeca estaba en su cama, en su apartamento en Hartford, Connecticut. Pero pronto, comenzaron a suceder cosas extrañas. Donna y su compañera de cuarto, Angie, comenzaron a encontrar mensajes escritos en pergamino, como "Help me" o "Help us". Lo inquietante era que no tenían pergamino en casa. Nadie sabía de dónde venían esos mensajes. Los Warren fueron llamados para investigar. Tras una sesión con una medium, concluyeron que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, quien había muerto en el edificio años antes. Pero los Warren no creían que fuera un simple espíritu. Según ellos, algo más siniestro estaba manipulando a la muñeca. Para proteger a Donna y Angie, los Warren tomaron la muñeca y la colocaron en su museo oculto en Monroe, Connecticut, dentro de una vitrina de vidrio bendecida. Pero, según ellos, eso no detuvo la actividad. Se dice que la muñeca causó accidentes, como el de un sacerdote que, tras burlarse de ella, sufrió un accidente automovilístico. También se rumorea que atacó a un detective, causándole heridas que lo obligaron a retirarse. Y lo más aterrador es que incluso hoy, después de décadas encerrada, hay quienes aseguran que la muñeca sigue viva. Algunos visitantes del museo reportan movimientos extraños, cambios de posición y una sensación de ser observados que no desaparece. Annabelle no es solo un objeto del pasado, es un recordatorio de que algunos secretos del más allá nunca deberían ser liberados. Vestido de novia maldito. Ahora miren esto, un vestido de novia que podría parecer inofensivo, elegante incluso. Pero lo que hace que este vestido sea realmente inquietante no es su edad, ni su tela desgastada, sino la historia que carga consigo. Lo que contiene no es simple nostalgia, es un rastro de tragedia y energía negativa que ha marcado a quienes han estado cerca de él. Este vestido perteneció a una joven llamada Jennifer, quien murió días antes de su boda en circunstancias que nunca se resolvieron. Algunos dicen que fue un accidente, otros aseguran que fue algo mucho más oscuro. Lo cierto es que el vestido permaneció en su hogar, hasta que los Warren fueron llamados para investigar una serie de sucesos extraños vinculados a él. Según los testimonios recogidos, cada persona que estuvo cerca del vestido sufrió experiencias inquietantes, accidentes inexplicables, mareos, ansiedad extrema, y en algunos casos, desapariciones temporales de objetos personales. Los Warren registraron todo con detalle, anotando fechas, horas y condiciones de cada evento. La energía que emanaba este vestido era algo que, según ellos, no debía ser subestimado. Para proteger a los demás, los Warren decidieron resguardar el vestido en su museo oculto en Monroe, Connecticut. Lo colocaron dentro de una vitrina especialmente bendecida, con rituales que buscaban contener la energía que emanaba. Pero incluso así, según los investigadores, el vestido seguía mostrando signos de actividad, el encaje se movía levemente como si alguien lo rozara, y algunos visitantes aseguran escuchar un suspiro leve cuando se acercan demasiado.
Lo más inquietante de todo es que el vestido parece conservar la esencia de su tragedia. No es solo una prenda vieja, es un recordatorio de que algunas energías, algunas emociones, no desaparecen nunca. Y según los Warren, tocarlo sin preparación podría provocar que esa energía se manifieste de formas que no podrías imaginar. Algunos visitantes del museo aseguran que cuando la luz es tenue, pueden ver sombras moverse sobre el vestido, como si alguien invisible lo hubiera vestido. Otros han sentido un frío intenso al acercarse, y algunos incluso reportan haber escuchado llantos o susurros de mujer, palabras que no comprenden, pero que transmiten miedo y desesperación. Este vestido, aunque bello a simple vista, no es un simple recuerdo de amor, es un fragmento de horror congelado en el tiempo. El caso Perrón, la casa embrujada de Harrisville. En enero de 1971, la familia Perrón se mudó a una granja colonial en Harrisville, Rhode Island. A primera vista, la propiedad parecía un sueño, una enorme casa construida en 1736, rodeada de campo abierto, perfecta para criar a los 5 hijos de Roger y Carolyn Perrón. Pero lo que comenzó como un nuevo inicio para la familia pronto se convirtió en una de las experiencias paranormales más documentadas en la historia de los Estados Unidos. El caso fue investigado por Ed y Lorraine Warren, y con los años llegó a ser conocido como el Expediente Perrón. Lo más inquietante de este caso es que los fenómenos ocurrieron durante casi una década, dejando cicatrices profundas en todos los miembros de la familia. Según los testimonios de Andrea Perrón, la hija mayor, los fenómenos comenzaron desde la primera semana. Pequeños detalles al principio, escobas que desaparecían y aparecían en otra habitación, montones de suciedad que aparecían de la nada en suelos recién limpiados, puertas que se cerraban solas. Pero lo que parecía simple rareza se volvió imposible de ignorar. Todas las noches se escuchaban pasos pesados recorriendo los pasillos. Los niños se despertaban con la sensación de que alguien los observaba desde la oscuridad. En ocasiones, veían sombras moviéndose por las paredes, aunque no hubiera nadie en la habitación. Uno de los fenómenos más repetidos era el olor a carne podrida que llenaba repentinamente la casa. Ese hedor, imposible de explicar, siempre anunciaba que algo estaba a punto de suceder. Con el paso de los meses, la familia llegó a la conclusión de que no se trataba de un solo espíritu. Parecía que la casa estaba infestada por múltiples entidades. Algunas parecían inofensivas, incluso juguetonas. Andrea Perrón relató que había un espíritu de un niño pequeño que se divertía escondiendo objetos y apareciendo brevemente frente a los hermanos. Pero no todos los encuentros eran tan ligeros. La madre, Carolyn, comenzó a ser el blanco de las manifestaciones más violentas. Varias veces sintió que algo invisible la empujaba, la abofeteaba o incluso la pinchaba con lo que parecían agujas invisibles. En una ocasión, fue levantada de la cama y arrojada violentamente al suelo frente a sus hijas. Las niñas también sufrieron. Andrea describió noches enteras en las que escuchaban voces que murmuraban cerca de sus camas, algunas dulces, otras llenas de odio. Había un espíritu femenino que parecía acecharlas constantemente, una mujer de rostro desencajado, que se paraba junto a la cama de Andrea durante horas. Fue entonces cuando la familia investigó la historia de la propiedad y descubrió algo perturbador. En el siglo XIX, una mujer llamada Bathsheba Sherman había vivido en esa misma tierra. La leyenda local la acusaba de brujería. Según los rumores, Bathsheba ofreció a su propio hijo como sacrificio a Satanás, clavándole una aguja en el cráneo durante un ritual. Aunque nunca fue juzgada formalmente, los vecinos creían firmemente en su culpabilidad. Bathsheba vivió el resto de su vida aislada y odiada, hasta que murió en circunstancias extrañas. Algunos decían que su cuerpo se petrificó en el momento de su muerte, como si algo diabólico hubiera reclamado su alma. Lorraine Warren, al llegar a la casa, aseguró sentir la presencia de Bathsheba de inmediato. Para ella, el espíritu de esta mujer seguía habitando el lugar, celoso de la familia que ahora ocupaba la casa. Según Lorraine, Bathsheba tenía una fijación particular con Carolyn, a quien veía como una intrusa. Ed y Lorraine Warren fueron llamados por los Perrón en 1973, después de 2 años soportando fenómenos constantes. Desde el primer momento, Lorraine percibió una oscuridad abrumadora en la casa. Declaró que había múltiples espíritus atrapados en el lugar, pero que la fuerza dominante era la de Bathsheba.
Los Warren intentaron ayudar a la familia con sesiones de oración y rituales. Durante una de estas sesiones, Carolyn entró en un estado de trance violento. Andrea Perron describió lo sucedido como uno de los momentos más aterradores de su vida. Su madre hablaba con una voz que no era la suya, insultaba a Ed y Lorraine, y fue arrojada varios metros como si una fuerza invisible la hubiera golpeado. Los Warren interpretaron esto como una posesión parcial. Sin embargo, nunca llegaron a realizar un exorcismo formal, ya que la Iglesia Católica consideraba que el caso no estaba suficientemente documentado. La familia Perron permaneció en la casa durante casi 10 años. Pese a los intentos de los Warren, las manifestaciones nunca cesaron por completo. Hubo noches de calma, seguidas de semanas de violencia. Los hijos crecieron acostumbrados a vivir con fantasmas, algunos de los cuales llegaron a considerar parte de la familia. Andrea Perron, en su libro House of Darkness, House of Light, afirmó que aunque la presencia de Batseba era aterradora, también había espíritus que simplemente parecían estar atrapados allí, repitiendo fragmentos de su vida pasada. La casa era como un imán para lo paranormal. En 1980, agotados y sin soluciones, los Perron finalmente abandonaron la granja. Con el tiempo, la propiedad cambió de dueños varias veces, y cada nuevo residente reportó fenómenos extraños. El caso Perron se convirtió en uno de los más importantes de los Warren porque resumía perfectamente su visión del mal, una mezcla de energías residuales, espíritus atrapados y entidades demoníacas capaces de afectar físicamente a los vivos. Décadas después, en 2013, la historia inspiró la película de Conjuring. Aunque la versión cinematográfica dramatizó muchos elementos, los miembros de la familia Perron han insistido en que los sucesos mostrados no alcanzan a reflejar lo que vivieron realmente. Andrea, incluso, llegó a declarar en una entrevista: si la película hubiera mostrado todo lo que vivimos, nadie se habría atrevido a verla en el cine. Habría sido demasiado. Hoy en día, la casa en Harrisville sigue en pie. Ha sido objeto de documentales, investigaciones y visitas de expertos paranormales. Muchos de ellos coinciden en lo mismo: la propiedad conserva una energía extraña, difícil de describir, como si estuviera impregnada con todo lo que sucedió allí. Los Warren ya no están vivos para dar más detalles, pero sus expedientes siguen siendo testimonio de que aquel lugar fue, y probablemente sigue siendo, uno de los epicentros paranormales más aterradores de Estados Unidos. La familia Perron nunca olvidó lo que vivió. Décadas después, todavía hablan de las noches interminables de miedo, de los susurros en la oscuridad, y del nombre que resonaba en sus pesadillas: Batseba. La muñeca Shadow Doll. Me habían hablado de ella, de una muñeca oscura, rara, escondida en el Museo de los Warren. Y te soy sincero, no lo creí del todo. Pensé que era otro de esos tantos mitos que la gente repite en internet, una historia inventada para sumar morbo a la colección de objetos malditos de los Warren. Pero no. La Shadow Doll existe. Es real. Y lo que se cuenta de ella es suficiente para helar la sangre. Dicen que esta muñeca es diferente a cualquier otra. Mientras Annabelle fue poseída, y otros objetos están ligados a rituales o maldiciones específicas, la Shadow Doll parece haber sido creada con un propósito mucho más siniestro: destruir a quien la mire, incluso en sueños. Nadie sabe con exactitud cuándo fue fabricada, ni por quién. Lo único que los Warren confirmaron en su momento es que la muñeca apareció en una tienda de antigüedades. Alguien la había vendido como si fuera una pieza extraña, pero inofensiva. Sin embargo, desde el primer momento, Lorraine Warren sintió que había algo en ella. Y no era para menos. La Shadow Doll está hecha con materiales inquietantes. Su cuerpo está confeccionado con tela desgastada y plumas negras. Su rostro parece una máscara grotesca. Y lo más perturbador, se le incrustó un diente humano real en su estructura. Algunos rumores, que nunca fueron confirmados, aseguran que también tiene restos óseos o uñas humanas. Pero lo único cierto y documentado es ese diente, una prueba física de que esta muñeca no es un simple adorno. Quienes la han visto de cerca describen una sensación de rechazo inmediato. La muñeca no es bonita, ni mucho menos. Parece salida de un ritual oscuro, con facciones extrañas y una mirada que incomoda. Tony Spera, actual director del museo y yerno de los Warren, la ha mostrado en varias ocasiones dentro de su vitrina sellada. Él mismo ha declarado que es uno de los objetos más perturbadores que resguardan, no por su fama mediática, sino por lo que representa: un artefacto diseñado, literalmente, para dañar.
Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente escalofriantes. Según los Warren, la Shadow Doll no solo es un objeto cargado de energía oscura, sino que también fue creada con un propósito muy concreto: llegar hasta las víctimas en sus sueños. Se dice que, al verla, ya sea en persona o incluso en una fotografía, la muñeca empieza a manifestarse en tus sueños. Primero aparece a lo lejos, como una figura oscura, difusa. Luego, noche tras noche, se acerca más y más, hasta estar frente a ti. Algunos relatos aseguran que cuando la muñeca logra llegar hasta la persona en el sueño, el resultado puede ser fatal. La víctima despierta con una sensación de asfixia, como si algo pesado se sentara sobre su pecho. Otros dicen haber escuchado risas, susurros, o haber sentido que alguien los observaba en la habitación. ¿Exageraciones? Puede ser. Pero son demasiados los testimonios que coinciden en describir la misma secuencia de pesadillas tras ver a la Shadow Doll. Una de las leyendas más extendidas sobre este objeto es que la muñeca puede viajar a través de las imágenes. Supuestamente, si alguien toma una fotografía de la Shadow Doll, esa foto puede ser usada como medio para maldecir a otra persona. El mito dice que, con un simple vistazo a la fotografía, la energía de la muñeca ya queda conectada con la víctima. Esto ha provocado que muchos visitantes del museo eviten fotografiarla directamente. Incluso se dice que algunas cámaras se han descompuesto al intentar capturarla, o que las fotos resultan borrosas, oscuras o con manchas extrañas. Aunque no existen documentos oficiales de muertes relacionadas directamente con la muñeca, sí hay decenas de testimonios de visitantes y periodistas que aseguran haber sentido algo extraño. Algunos hablan de noches de insomnio, pesadillas recurrentes y sensación de ser observados tras su visita al museo. Otros aseguran que sus fotos de la Shadow Doll salieron veladas o con figuras que no estaban ahí. Hay una historia muy repetida en foros y artículos, la de una pareja que, tras visitar el museo y observar a la muñeca, comenzó a tener pesadillas idénticas. Ambos soñaban con la Shadow Doll acercándose a su cama, cada vez más cerca, hasta que un día despertaron con marcas en los brazos, como pequeños arañazos. ¿Fue sugestión? ¿O la muñeca realmente pudo alcanzarlos? Es importante separar lo que está documentado de lo que pertenece al terreno de la leyenda. Confirmado, la Shadow Doll existe, está en el Museo de los Warren, y contiene un diente humano. Confirmado, los Warren y Tony Espera la catalogaron como un objeto usado en rituales de maldición. Rumores, que puede aparecer en los sueños de quienes la ven. Rumores, que puede transmitirse a través de fotografías. Rumores, que ha provocado muertes o accidentes. No hay pruebas sólidas de estas últimas afirmaciones. Pero, como ocurre con muchos de los objetos malditos, lo que importa no es tanto la evidencia, sino el efecto psicológico y espiritual que tiene sobre quienes lo conocen. Annabelle es, sin duda, el objeto más famoso del museo. Pero Annabelle es solo un receptáculo para un espíritu maligno. La Shadow Doll es distinta. No aloja a un demonio, fue construida con la intención de ser una maldición desde su origen. Ese detalle hace que, para muchos, sea incluso más perturbadora que la propia Annabelle. Porque mientras esta última fue poseída accidentalmente, la Shadow Doll nació con un único propósito: hacer daño. Cuando uno mira a la Shadow Doll, encerrada tras el vidrio de su vitrina, es difícil no sentir un escalofrío. No solo por su aspecto grotesco, sino por lo que representa, la capacidad humana de crear algo con la intención de dañar a otros. ¿Realmente puede matarte en sueños? No hay pruebas. ¿Puede transmitirse en una fotografía? Nadie lo ha demostrado. Pero a veces, lo más aterrador no es lo que está confirmado, sino lo que no podemos explicar del todo. Porque si tantos visitantes aseguran lo mismo, ¿de verdad es solo coincidencia? La Shadow Doll sigue ahí, en el Museo de Monroe, Connecticut, en silencio, observando, esperando a su próximo visitante. Y la pregunta es, ¿te atreverías a mirarla a los ojos? El caso de la familia Smurl. Cuando pensamos en casas embrujadas, lo primero que viene a la mente es ruido de pasos, puertas que se abren solas, sombras moviéndose en la oscuridad. Pero lo que vivió la familia Smurl en Pensilvania va mucho más allá. Es, sin exagerar, uno de los expedientes más aterradores de los Warren. Un caso tan intenso que inspiró libros, documentales y hasta una película para televisión en los años 90. Y, aún así, sigue siendo un misterio lleno de dudas, miedos y testimonios que hielan la sangre. Todo comenzó en 1973, cuando Jack y Janet Smurl, un matrimonio católico de clase trabajadora,
decidieron mudarse con sus 4 hijas a una casa dúplex en West Pittston, Pensilvania. Allí también vivirían los padres de Jack, en la otra mitad de la propiedad. Al principio, todo parecía normal. Era un vecindario tranquilo, ideal para criar a sus hijas. Pero pronto, pequeños sucesos empezaron a romper esa tranquilidad. Manchas de humedad que aparecían y desaparecían en las paredes, olores nauseabundos que impregnaban la casa sin razón aparente, y sonidos metálicos en mitad de la noche. Los Smurl pensaron que eran simples problemas de mantenimiento. Pero con el paso del tiempo, la actividad aumentó, y lo que parecía una molestia doméstica se convirtió en una auténtica pesadilla. Los primeros fenómenos claros empezaron con ruidos fuertes, golpes secos en las paredes, el sonido de arrastres de muebles en habitaciones vacías, y un constante zumbido que parecía venir del techo. Luego aparecieron las sombras. Janet decía ver figuras oscuras moverse de un cuarto a otro, demasiado rápido para ser una persona, demasiado nítido para ser un simple reflejo. Los objetos comenzaron a volar, cajones que se abrían solos, platos lanzados contra la pared, crucifijos arrancados de su lugar. La familia aseguraba que cada día era peor. Y lo más inquietante, los ataques físicos. Jack y Janet reportaron que eran arañados y golpeados por manos invisibles. Sus hijas despertaban con moretones y marcas inexplicables. Incluso los perros de la familia parecían ser atacados por algo que nadie podía ver. Con el paso de los años, el fenómeno tomó una forma mucho más aterradora. La familia comenzó a describir la presencia de una entidad que no solo era violenta, sino también inteligente. Janet aseguraba que podía sentir una energía oscura que la observaba constantemente. Jack, por su parte, dijo haber sido víctima de un ataque sexual por parte de una figura demoníaca femenina. Al mismo tiempo, Janet relataba haber sido agredida de forma similar por lo que ella describió como un demonio con forma de hombre. Este nivel de ataque, conocido como incubos y súcubos, era una de las señales más claras para los Warren de que lo que ocurría en esa casa no era un simple poltergeist, sino una posesión demoníaca. En 1986, tras más de una década soportando estos horrores, los Smurl decidieron pedir ayuda. Contactaron a Ed y Lorraine Warren, quienes ya eran conocidos por sus investigaciones en Nueva Inglaterra. Lorraine, que afirmaba tener la capacidad de ver el aura espiritual, dijo que inmediatamente percibió una presencia demoníaca poderosa en la casa. Ed, por su parte, concluyó que los Smurl estaban siendo atacados por un ente maligno con la clara intención de destruir a la familia. Según los Warren, el demonio tenía la capacidad de manipular tanto el ambiente físico como las emociones de los habitantes. Era capaz de oler, de hablar, de mover objetos, de lastimar, y, lo peor, de acechar incluso fuera de la casa. Los Warren intentaron varios rituales de limpieza y exorcismo en la casa. Pero, según los Smurl, cada intento solo parecía enfurecer más a la entidad. Durante uno de esos rituales, Janet aseguró que una fuerza invisible la levantó del suelo y la arrojó contra la pared. En otra ocasión, crucifijos bendecidos se retorcieron hasta romperse frente a todos los presentes. Finalmente, los Warren llevaron el caso a la diócesis local, solicitando un exorcismo formal autorizado por la Iglesia Católica. Este proceso tardó años en aprobarse, pero finalmente, en 1989, un sacerdote realizó el exorcismo completo. Tras el ritual, la actividad disminuyó. No desapareció del todo, pero los Smurl declararon que, poco a poco, pudieron recuperar una vida más normal. Como ocurre con casi todos los casos de los Warren, la controversia no tardó en aparecer. Muchos escépticos argumentaron que los Smurl estaban exagerando o inventando la historia para obtener fama y dinero. El hecho de que el caso terminara convertido en un libro, The Haunted, de 1988, y luego en una película televisiva de 1991, dio fuerza a estas críticas. Algunos psicólogos sugirieron que la familia sufría de estrés colectivo, alucinaciones inducidas por sugestión o incluso problemas mentales no diagnosticados. Otros vecinos aseguraron que nunca vieron nada extraño en la casa. Pero lo cierto es que los Smurl se mantuvieron firmes hasta el final de sus vidas. Insistieron en que todo lo que contaron fue real, y que su familia fue víctima de un acoso demoníaco prolongado durante más de 15 años. Lo más perturbador de este caso es que no fueron solo los Smurl quienes hablaron de los fenómenos. Amigos, vecinos y visitantes ocasionales de la casa también dijeron haber experimentado sucesos extraños.
olores insoportables, sombras, sonidos inexplicables. La propia Lorraine Warren declaró que pocas veces había sentido una presencia tan fuerte y tan negativa como en esa casa. El caso se convirtió en uno de los expedientes más citados en conferencias, libros y entrevistas de los Warren, porque ejemplificaba algo que ellos siempre repitieron: los demonios no solo buscan asustar, buscan destruir familias enteras. El caso de la familia Smurl es, sin duda, uno de los más oscuros de los Warren. No solo por la violencia de los ataques, sino por lo prolongado de la experiencia. Más de 15 años de acoso constante, desde ruidos y olores, hasta agresiones físicas y sexuales. Hoy, la historia sigue dividiendo opiniones. ¿Fue una familia aterrorizada por algo que no podemos explicar? ¿O un montaje que se salió de control? La única verdad es que los Smurl vivieron convencidos de que un demonio los persiguió durante años. Y si los Warren tenían razón, esa entidad fue finalmente desterrada, aunque el recuerdo sigue vivo, inquietando a cualquiera que se atreve a escuchar su historia. El caso de Arne Johnson: el diablo me obligó a hacerlo. Hay expedientes de los Warren que parecen salidos de una película, pero este no lo es. Este fue real. Un caso tan extraño que no solo aterrorizó a una familia en Connecticut, sino que terminó en un tribunal. Y lo más inquietante, fue la primera vez en la historia de Estados Unidos en que la defensa de un acusado de asesinato declaró que no había sido él, sino un demonio quien lo obligó a matar. Hoy vamos a abrir ese expediente. En el verano de 1980, la familia Glatzel se mudaba a una casa en Brookfield, Connecticut. Como muchas familias, buscaban un nuevo comienzo, pero lo que encontraron fue el inicio de una pesadilla. Apenas instalarse, el hijo menor, David Glatzel, de 11 años, empezó a comportarse de manera extraña. La primera vez que habló de ello, dijo que en la habitación había un hombre. Pero no era un hombre cualquiera, lo describió como un anciano de aspecto aterrador, con ojos negros, piel quemada y dientes podridos. Al principio, la familia pensó que era imaginación infantil. Pero David insistía en que el hombre no solo lo miraba, sino que lo amenazaba. Pronto comenzaron los ataques nocturnos. David gritaba en la cama, se despertaba con moretones y arañazos en la piel, y decía que el anciano le susurraba al oído que se llevaría su alma. Los padres, desesperados, acudieron a sacerdotes locales para bendecir la casa. Pero nada funcionó. Lo que empezó como pesadillas se transformó en algo mucho más serio. David comenzó a hablar con voces profundas que no eran suyas, gruñía como un animal, y en varias ocasiones fue visto hablando en lenguas que jamás había aprendido. Según su familia, podía describir con detalle cosas que no conocía, y predecir eventos antes de que ocurrieran. Un detalle escalofriante es que David afirmaba estar rodeado por una multitud de oscuros. Según Ed y Lorraine, no era un espíritu, sino más de 40 demonios dentro de un solo niño. Imagina la escena: un niño de 11 años en pleno ataque de furia, lanzado contra las paredes, con los ojos en blanco y gruñendo, mientras su familia intentaba contenerlo. Fue en ese punto que la familia decidió buscar ayuda más allá de lo convencional. Cuando la familia Glatzel sintió que ya no podían más, decidieron dar un paso que cambiaría todo: llamar a Ed y Lorraine Warren, los demonólogos más conocidos de aquella época. No era la primera vez que acudían a ellos. Los Warren ya tenían fama en Nueva Inglaterra por sus investigaciones en casas embrujadas y por haber estado involucrados en casos tan mediáticos como el de Amityville. La iglesia, muchas veces, los recomendaba como primer recurso antes de autorizar un exorcismo formal. Según relató la propia Lorraine, la primera visita a la casa de los Glatzel fue como entrar a un campo de batalla espiritual. Ella decía que apenas cruzó la puerta, percibió un aire denso, pesado, y que en el pasillo sintió una sombra que se movía a su alrededor. Ed, más pragmático, se centró en observar al niño. Durante esa visita inicial, David entró en trance. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, su voz se volvió grave y dijo palabras en latín. El matrimonio Warren no dudó. Para ellos, no se trataba de una enfermedad mental. Estaban frente a un caso de posesión demoníaca. Lorraine afirmaba tener visiones mientras estaba con David. Decía ver figuras oscuras que lo rodeaban, y que cada vez que intentaba acercarse, esas sombras se interponían. Lo describía como si una legión de entidades quisiera arrancar al niño de la realidad. Ed comenzó a registrar en cintas de audio los ataques,
y recopiló testimonios de familiares y vecinos que habían visto los episodios con sus propios ojos. Una de esas grabaciones, que permanece bajo custodia, registraría lo que muchos llaman la voz del demonio hablando a través del niño. Los Warren no se limitaron a presenciar. Contactaron con la diócesis local y solicitaron a la Iglesia Católica la autorización para un exorcismo oficial. En ese tiempo, el Vaticano era muy estricto con estos procesos. Se requerían pruebas sólidas, reportes médicos descartando enfermedades mentales y testimonios múltiples que acreditaran lo paranormal. Mientras tanto, los Warren siguieron visitando la casa. Fue en esas sesiones cuando ocurrió el evento que marcaría el destino de Arne, el momento en que desafió al demonio y lo invitó a poseerlo a él. Lorraine siempre lo recordó con angustia, asegurando que vio como una sombra oscura abandonó al niño y se aferró a Arne como si lo marcara. En entrevistas posteriores, Lorraine fue clara. No fue un juego. Lo que vi ese día fue una transferencia. Sabía que algo había pasado de David a Arne, y que tarde o temprano se manifestaría. Después de ese día, Arne comenzó a mostrar signos de que algo lo seguía. Al principio eran episodios de ausencias, en los que parecía perderse en sus pensamientos y no respondía. Luego vinieron los ataques de ira. Sus ojos se volvían vidriosos, su expresión cambiaba, y según Debbie, su voz llegaba a sonar como la del mismo niño durante las posesiones. Arne relataba que veía una sombra oscura siguiéndolo constantemente. Y en más de una ocasión, dijo que dentro de él sentía una lucha, como si alguien quisiera controlar su cuerpo. El 16 de febrero de 1981, ocurrió lo inevitable. Arne y Debbie estaban en la residencia de Alan Bono, el dueño de la perrera donde ella trabajaba. Era un día aparentemente normal. Comieron, bebieron, charlaron. Pero algo cambió cuando Alan comenzó a discutir con Debbie. Testigos dicen que en ese momento Arne se levantó, y fue como si su rostro se desfigurara. Sus ojos se volvieron extraños, ausentes, y comenzó a gruñir como un animal. Sacó un cuchillo de 13 centímetros y atacó a Bono, apuñalándolo repetidas veces, hasta matarlo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Cuando todo terminó, Arne parecía desorientado. No recordaba con claridad lo que había hecho. El asesinato de Alan Bono se convirtió en el primer homicidio registrado en la historia de Brookfield. La prensa no tardó en darle un nombre: el juicio del demonio. Los abogados de Arne intentaron una defensa inédita. Alegaron que su cliente estaba poseído y que había actuado bajo el control de una entidad demoníaca. Ed y Lorraine Warren declararon públicamente que este era un caso real de posesión transferida. Incluso llevaron al tribunal sus registros e insistieron en que el crimen no podía juzgarse como un simple asesinato. Pero el juez lo rechazó de inmediato. Dijo que los tribunales de justicia no podían aceptar pruebas sobrenaturales. La defensa se vio obligada a cambiar de estrategia, y el caso se resolvió como un homicidio común. Arne fue declarado culpable de homicidio en primer grado. La sorpresa fue que la sentencia fue de solo 20 años de prisión, de los cuales cumplió únicamente 5. Para muchos, esa condena tan reducida fue una señal de que incluso el tribunal dudaba de que todo fuera un crimen normal. Arne salió de prisión en 1986 y se casó con Debbie, quien lo apoyó en todo momento. Según ella, nunca más volvió a experimentar posesiones ni episodios extraños. Pero Lorraine siempre sostuvo que ese caso fue real, que lo había visto con sus propios ojos, y que Arne fue una víctima de fuerzas que escapan a lo humano. Los escépticos consideran que David sufría un trastorno psiquiátrico y que Arne simplemente cometió un crimen impulsivo, disfrazado después como posesión para reducir la pena. Sin embargo, hay testigos, vecinos, sacerdotes y miembros de la familia que afirman haber visto a David levitar, hablar en lenguas y ser atacado por algo invisible. El expediente queda abierto entre lo inexplicable y lo aterrador: un crimen pasional o un crimen cometido por el mismísimo demonio. Lo que hace perturbador al caso de Arne Johnson es que no podemos descartarlo tan fácilmente. Aquí no hablamos de rumores o de casas embrujadas, sino de un asesinato real, con sangre, con un cadáver, con un juicio. Y aunque el tribunal no aceptó la posesión como defensa, lo cierto es que la historia sigue viva en los expedientes Warren, en los testimonios de quienes lo vivieron, y en la incómoda posibilidad de que, tal vez, el mal pueda obligarnos a hacer cosas que jamás haríamos por voluntad propia. Muchas gracias por llegar hasta aquí,
Y recuerda, si quieres ver una parte 2, dale like y suscríbete. Recuerda que mientras más apoyo el video, más pronto se subirá la segunda parte. También me gustaría agradecer por el apoyo que he tenido últimamente. Comenta qué caso les pareció familiar o interesante. Y recuerda, yo soy Ferx, y nos vemos. Hasta la próxima.